En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real. Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy, es su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, tú nos brillas sin cesar. Los apologistas del mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Pusiste nombre, ¿eh? ¿Cómo? No te pusiste nombre, digo, Apología de Elite. Es que ese es mi correo. Pero no sé dónde se pone nombre, yo nunca he usado eso. Ah, ok. ¿Así que haces Apología de Elite? Elite, claro. Qué grande, qué grande. La humildad la dejamos en la almohada, la dejamos la humildad. Bueno, yo la verdad que estoy muy bien, contento, feliz, así que no con muchas novedades. ¿Cómo le va a usted, caballero? Muy bien, muy bien. Aquí aceptando su invitación del día. ¿Qué fue el día? ¿El viernes? Creo que sí. Carlos? Creo que sí. No recuerdo específicamente qué día fue, pero fue hace unos días. Para los que no están en contexto, les cuento brevemente. Hace unos días atrás yo entré a un stream de Carlos Veloz porque entendía que habían malinterpretado mis palabras, sea
porque yo como comunicador no fui lo suficientemente eficaz a la hora de comunicar mi fe, o sea porque habían algunos malintencionados que podrían manipular mis dichos. Preferí entrar a aclarar el panorama, diría Ricardo Arjona. Y en ese momento, al ratito, entró Salvador, me hizo una pregunta, la cual yo no sabía cómo responder, y lo invité luego a pasarse por el canal, y eso entiendo que es la razón por la cual está aquí presente, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿Hola? Claro, claro que sí. ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escucho bien. Ok. Lo único que te puedo pedir un gran favor. Claro. Cuando publiques este video, no distorsiones mi voz. No te lo voy a denunciar, quédate tranquilo. Yo nunca hago eso. Ah, bueno, por las dudas lo aclaro. Por las dudas lo aclaro. Lo que sí distorsionás es mi imagen. ¿Por qué me hace más gordo de lo que soy? ¿Cuál es el objetivo? Pará, me gustaría saber de verdad, le digo. No entiendo esa forma de comunicar. ¿Cuál es el objetivo? No, fíjate que estaba probando una aplicación. No, pero la voy a quitar. No, pero ¿cuál es el objetivo? No, contame, porque muchos hacen eso de tu grupo de apologistas, compañeros. Muchos hacen eso. De verdad, fuera de broma, a mí no me molesta, pero quisiera saber cuál es el objetivo. Lo que pasa es que como siempre en los videos te hacen bullying de que sales comiendo, entonces le publiqué ahí en la IA que te pusiera comiendo ¿cómo se llama lo que comen en Argentina? ¿Choripán? Un choripán, exacto. Choripán. O sea, sí. ¿Es un recurso de la apologética al bullying? No, claro que no. Y entonces, pero no, de verdad, fuera de broma, a mí no me molesta, lo podés seguir haciendo tranquilamente, no tengo problema. Pero ¿cuál es el objetivo? Para entenderlo, de verdad, no lo entiendo. ¿Cuál es qué, perdón? ¿Cuál es el objetivo? No hay ningún objetivo con eso. De hecho, yo muy poco distorsiono las imágenes, pero no pasa eso. No voy... Es simplemente burlarse del otro, nada más. Sí, un poquito. Ok. Es un recurso apologético. Como lo hace Ferreira, ajá. Ah, bueno, está bien, pero eso charlarlo con Ferreira. Si tiene un problema, yo no soy su abogado. Claro, entiendo. Ok, pero entonces el objetivo es burlarte del otro. No, es una forma ilustrativa de comunicar la manera en que comes dentro de tu video, o sea, donde haces... Distorsionando la imagen. Pero te miras bien, Santiago. No, pero yo no estoy enojado, pero es que quiero entender el razonamiento, perdóname. Es que no lo entiendo, no, de verdad, no lo entiendo. No entiendo, de verdad, pero está todo bien. Si es la forma de comunicar su fe cristiana a ustedes, está todo bien, fantástico. Yo no la comparto, pero bueno, hay gente que comunica cristianismo así, está bien. Claro. Santiago, yo entré porque estaba escuchando, para entrar al tema, estaba escuchando tu video y tengo varias objeciones con lo que estabas afirmando acerca de lo cuando estabas hablando de Pedro, cuando estabas hablando de lo... Mira, me encanta, pero a mí me encantaría, si a vos te parece, es una propuesta que pongo sobre la mesa. El otro día cuando estuvimos hablando, que te invité a venir, la razón por la que te invité a venir fue justamente porque vos estabas tratando de poner en aprietos, o ponerme en aprietos respecto al tema de la infalibilidad de la iglesia. Si querés podemos continuar con ese tema, porque suele ocurrir que muchos apologistas protestantes, compañeros tuyos, y capaz que en algún momento a vos también lo habrás dicho o pensado, suelen decir de que yo no respondo preguntas, que solamente hago cuestionamientos, hago preguntas y no respondo preguntas, o evado y cosas por el estilo. Entonces, en aquel momento me pareció súper interesante de que pudiéramos tratar el tema y que vos me cuestiones a mí la fe, y yo, bueno, hasta donde pueda tratar de responder las inquietudes. Claro, podemos seguir con ese tema. Bien, buenísimo. Pero antes de seguir, me gustaría nada más 2 objeciones que tengo con lo que estabas diciendo hace un momento. Si se puede. Te escucho. Claro. Mira, tú decías que Isaías 22 se tiene que interpretar como, es una profecía que apunta a Pedro, cuando dice Isaías, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu balarte, y entregaré en sus manos tu potestad, será padre al moderador de Jerusalén, y a la casa de Judá pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahora, ahí dicen ustedes que es una profecía que apunta al apóstol Pedro. Yo no dije eso. Vos dijiste, abro comilla,
Vos dijiste que apunta a Pedro. Yo no dije eso. Pero en ningún momento dije eso. este no es el texto que ustedes ponen para decir que se refiere a, porque tú dijiste padre, cuando será padre a los moradores de Jerusalén, papa. Claro. Entonces, ¿apunta o no apunta Pedro? Claro, no, yo no dije que apunta, al menos yo, después si otro lo sostiene tendrá sus razones, ¿está bien? Yo no dije que apunta como profecía, como anticipando lo por venir. Yo simplemente estoy buscando la relación que hay entre ese pasaje del Antiguo Testamento con la declaración de Jesús con Pedro, y comparten características, y simplemente como dato de color, a quien se le había dado las llaves, también se refieren a él como padre, papa, pero no porque sea una profecía de Pedro o porque apunte a Pedro, sino porque en la declaración hay características que se comparten, simplemente eso. Eso fue la idea que yo dije. Ok, bueno, bien. La objeción que yo tengo, Santiago, y la pregunta es esta, ya te entendí. Dice el versículo 25, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, el clavo en lugar firme será quitado. Entonces yo te pregunto, ese será quitado, y si hay una relación entre Pedro e Isaías 22, ¿cómo interpretas tú que en ese lugar firme será quitado, será quebrado y caerá? Y la carga que sobre él puso se echará a perder porque Jehová habló. Bien. Entonces, ¿de qué manera ustedes relacionan eso? No, nuevamente, el ustedes no me lo preguntes a mí, porque el ustedes, si te referís al magisterio de la Iglesia Católica, lo podés consultar directamente con la Iglesia Católica. No, a ti te Ahora, en lo personal, no estudié todo el capítulo como para darte una respuesta concreta. Si querés en otro momento lo leo bien, y en otro momento si querés entrar y lo podemos charlar punto por punto. Si es que lo puedo responder, porque tampoco no necesariamente tenga que responder absolutamente todo el capítulo, y a su vez, no necesariamente todo el capítulo puede referirse al mismo tema, como vos sabrás. Claro. Bien. Sí, ese es el detalle. Mira, que yo veo que ustedes como católicos toman de la Biblia nada más lo que les conviene, y te leo con todo respeto, toman lo que les conviene, porque como Isaías 22 sí lo relacionan con el apóstol Pedro, y como Isaías 25, cuando dice que será quitado y que se echará a perder porque Jehová habló y que caerá, entonces para eso ya no necesariamente se tiene que referir al apóstol Pedro, y para eso ya no tiene respuesta. Entonces, esa es una profecía mesiánica, y es una profecía donde dice la palabra de Dios que será quebrado y caerá y será quitado. Es una profecía que se refiere a Jerusalén. Incluso los judíos estaban relacionados con esta profecía que es a Jerusalén y no es a ningún apóstol. Porque un ejemplo, tú dices, será... Pero nuevamente, pero Salvador, permítame. Pero ahí estás cayendo en un muñeco de paja. Estás cayendo en una falacia. Nuevamente te tengo que aclarar que yo no dije eso. Por eso, yo sé que no lo dijiste. Entonces no diga ustedes. Isaías, no digas pero entonces no digas ustedes. 25, ¿por qué no? Pero me escuchás, pero escúchame. Te estoy escuchando. Escúchame. No digas ustedes, no me atribuyas palabras que yo no he dicho. Entonces, nuevamente. No, yo no he dicho que tú interpretaste Isaías 25. Lo acabaste de decir y por eso te interrumpí. Lo que estoy diciendo es que ustedes toman lo que les conviene del texto. Bien, bueno, mira, si a vos te parece, está bien. Mira, te soy honesto, si a vos te parece, dame hoy, lo leo, lo analizo y después lo seguimos charlando, si te parece. No tengo problema. La otra objeción, Santiago, para pasar al otro tema que propusiste, es sobre Mateo 16, 18. Entonces, mira, Santiago, hay algo que se llama la teología histórica, y la teología histórica enseña de qué manera interpretaban la Biblia los antiguos cristianos. Y yo te quiero preguntar, ¿quién fue el primero que interpretó Mateo 16, 18 para atribuírselo a Pedro como papa o como el apóstol, como dice el Satis Cognitum del Concilio Vaticano I, el príncipe de los apóstoles? ¿Quién fue el primero? No sé. Ajá. ¿O de dónde deduces tú que Mateo 16, 18 está haciendo a Pedro como papa de la Iglesia Católica? Bueno, por la misma enseñanza de la Biblia. Porque mira, aquí hay un problema, Santiago. Mira, Mateo 16, 18, yo te decía hace rato que había lo que era la teología histórica, y la teología histórica jamás nadie interpretó que Mateo 16, 18 se refiere a Pedro como papa. Ok. Entonces, la primera interpretación que se tiene histórica fue el Papa León Magno, y estamos hablando hasta el siglo IV, siglo V. Okay. Cuando en los cánones de Calcedonia se le atribuye a Constantinopla la misma autoridad que se le atribuye a Roma, igual como sucede en el sexto canon de
de Constantinopla. Si nosotros vamos a los cánones de Nicea, cuando habla de la pentarquía, habla de la misma jurisdicción que tenía cada uno independiente y el poder autónomo de cada base o de cada base de cada patriarca. Entonces yo te pregunto eso, porque tú dices, Mateo 16-18 se refiere a Papa, Mateo 16-18 se refiere a Papa, pero ¿quién interpretó que Mateo 16-18 se refería a Papa? Si tú lees los primeros padres apostólicos, nadie interpretó de esa manera. Si tú lees a Cipriano de Cartago decía que Mateo 16-18 se refería a cada uno de los cristianos. Si tú lees a Orígenes de Alejandría no interpretó Mateo 16-18 a Pedro como Papa Supremo o como un Papa infalible. Entonces, si tú sigues el rastro de la interpretación de Mateo 16-18, te vas a dar cuenta que hay una gran variedad y hay una gran diversidad de la forma que se interpretaba ese texto. Okay. Incluso la una pregunta para saber simplemente cómo vos pensás. ¿Para vos es suficiente o conduciría a un caso cerrado si es que la tradición, la voz de la tradición a una sola voz interpreta ciertos pasajes de determinada manera? ¿Es conclusivo para vos? Porque vos me lo estás planteando acá al tema de Mateo 16-18 y sus variadas interpretaciones como si fuese un problema a la hora de adjudicar verdad en dicha interpretación. Bueno, mi pregunta entonces es la siguiente. ¿Para vos es conclusivo si la voz de la tradición a una sola voz interpreta ciertos pasajes de determinada manera? ¿Eso para vos es conclusivo, es concluyente? Ahí te respondo, mira. No, lo que es concluyente es para ustedes. Para ustedes, porque el Concilio de Trento dice que... Para dejar en claro, entonces, ahí te dejo el desarrollo. Para dejar en claro, entonces, para vos no es concluyente tampoco. No. Ok, listo, te escucho. Entonces te decía que el Concilio de Trento dice claramente que el consenso unánime de los padres de la Iglesia, de hecho lo dice el Catecismo del Papa Pío, el consenso unánime de los padres de la Iglesia es quien va a llevar a cabo la decisión final para determinar una verdad de fe o un dogma de fe. Entonces yo te hago estas preguntas, Santiago, porque es fácil estar repitiendo Mateo 16-18, pero ¿quién interpretó? Cuando se le atribuye a Mateo 16-18 por primera vez de manera dogmática o se intenta y no se logra, o hasta el siglo IV. De hecho, si tú analizas los documentos históricos cuando hacen a Pedro por primera vez Papa de Roma u Obispo de Roma, que aparece en una lista, es en el catálogo liberiano. El catálogo liberiano es una lista que se remonta o se saca, más bien dicho, del decreto gelasiano. Y el decreto de Gelasiano es un documento espurio que aparece en el siglo VII, que ni siquiera pertenece al Papa Gelasio. Y el documento que tiene hoy en día la Iglesia Católica es un documento que se remonta hasta el siglo XII. Entonces, el papado, Santiago, está construido sobre arena, está construido sobre el fango, porque históricamente no se puede probar, bíblicamente no se puede probar. Tú dices que Pedro era el jefe supremo o el papa. Sin embargo, vemos cuando el Señor Jesucristo se le acercan los apóstoles y van discutiendo. Bueno, pero ¿me vas a dar una clase o vas a responder? Porque si no, esto no deja de ser un diálogo. Okay, ¿Puedo yo intervenir? Sí, claro. Gracias. Entonces, vemos cuando van discutiendo con el Señor Jesucristo, los apóstoles, quién sería el mayor. Fíjate tú que el Señor Jesús nunca agarró a Pedro y le dijo, Pedro será el jefe, Pedro será el supremo. No, el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Que el menor, el que se haga ver el menor, será el mayor. Entonces, yo creo, Santiago Alarcón, que haces afirmaciones muy apresuradas, bíblicas, históricas, que no puedes probar. Ok, bien, buenísimo. Ahí donde está el problema de los protestantes y vos sos una fiel representación de ello. Terminaste diciendo algo que me parece que me favorece, que favorece mi punto. Decís que yo no lo puedo probar. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera yo lo podría probar con vos? ¿Cuál es la manera en la que yo podría probar algo con vos? Cuando al principio de todo este discurso que diste, yo te pregunté, ¿es concluyente para vos si la voz de toda la tradición estuviera de acuerdo con una interpretación de un pasaje? Vos dijiste no. Entonces, evidentemente, bajo esa perspectiva, sería imposible probarte algo, porque es tu interpretación de la Biblia versus mi interpretación de la Biblia, más allá de lo que en la historia la Iglesia haya dicho. Y cuando me refiero a la Iglesia, ni siquiera me refiero a ella en los términos visibles dentro del marco de el papado romano,
sino aún definiéndola como un protestante, iglesia invisible y demás, el testimonio histórico a vos te vale lo mismo que la nada. ¿Por qué? Reitero, al principio yo te pregunté, si yo te presentara a vos una interpretación de la tradición en la que se interpreta de una determinada manera, a una sola voz, ¿eso sería concluyente para vos? Vos dijiste que no. O sea que vos aún verías justificado interpretar la Biblia de una forma distinta a la forma en la que se interpretó un determinado pasaje en los últimos 2000 años. A vos no te importa la voz de los cristianos de los últimos 2000 años, de menos formados, menos santos, más santos. A vos no te importa eso. A vos lo que te importa es yo qué entiendo cuando leo la Biblia. Bajo ese criterio sería imposible demostrarte absolutamente cualquier cosa. Ese es el problema que trae la sola escritura. Porque la sola escritura cae en el pecado que el mismísimo Pedro nos advierte de no caer, que no debemos interpretar de forma privada. Acá tenemos al apologista de élite que interpreta de forma privada las escrituras, desvinculándose de toda la historia, pensando que existe la posibilidad de que todos los cristianos en la historia hayan estado equivocados y él es quien profesa la verdad. Esto es protestantismo y con todo respeto, esto es sectarismo cristiano. ¿Por qué sectarismo? Porque si él no cree que hay una continuidad histórica que respalde una interpretación y le vale lo mismo si toda la historia cristiana y quienes han vivido en ella, sean mártires o no lo sean santos o no lo sean más académicos que él o no lo sean, no importa qué es lo que ellos hayan opinado. Acá lo importante es qué es lo que opina el apologista protestante. Entonces reitero, ¿para qué probar históricamente algo? Sí, les doy un ejemplo. Si nos fuéramos a otro caso, como el de la Eucaristía, en donde a una sola voz toda la tradición interpreta las palabras de Jesús de la misma manera y le presentara esa evidencia, él va a decir, no, a mí no me importa, a mí me importa lo que enseña la Biblia. Por eso es que en última instancia yo siempre digo, la sola escritura predicado por estos muchachos es lo mismo que el soloísmo bíblico, donde se desvinculan del pasado, se desvinculan de la iglesia y son ellos y su interpretación privada de las escrituras. Así que, mirá, si querés que te pruebe eso, a mí me resulta imposible, hermano. Ahora, si a vos te parece, ya habiendo tocado las dos objeciones que me planteaste, vamos al tema de la infalibilidad de la iglesia, ¿te parece? Ok. Nada más ahí. No, vamos a concluirlo acá porque pero yo te. No, temer, tranquilo que a vos es alguien que no temo. No. Pero por otro lado, lo que pasa es que si no la discusión termina, o sea, se vuelve interminable. Vos me vas a decir algo, yo te voy a decir algo y no nos vamos al punto. Yo lo que quiero, si a vos no te molesta, la invitación del otro día fue para tratar el tema de la infalibilidad de la iglesia. Vos me pediste permiso, pero porque si no se vuelve interminable la conversación. Vos me pediste permiso para plantearme dos objeciones. Las dos las escuché atentamente. Si hubo alguna en la que pude decir algo, lo dije. En otra yo te dije, mirá, lo tratamos en otro momento porque la verdad es que desconozco el tema. Ahora, si vos vas a responder a mi respuesta, la discusión se vuelve interminable y no tratamos el tema por el cual yo te invité. Si me parece que no es desubicado de mi parte, vamos al tema por el cual te invité, después vos haceme un video, respondeme, haz todo lo que vos quieras. Dale, vamos al tema de la infalibilidad. Unos segundos, a ver, amigo, de verdad te digo, vamos al tema por el que te invité, ¿te parece? Dale, buenísimo. Ok. Te escucho. La infalibilidad de la iglesia, Santiago. Yo te decía la otra vez, te hacía esta pregunta, que de qué manera tú dices que la iglesia es infalible. Hablabas de la inerrancia y de la infalibilidad. Entonces, la pregunta que yo te decía, un ejemplo, nosotros encontramos en la bula del Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, dice el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia, en su Bula Sanctum, que el pontífice, en una bula que hace a los coptos, dice que el pontífice romano es de primera necesidad para la salvación de los cristianos católicos. Si nosotros vamos al Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II reconsidera todas esas propuestas de la Iglesia Católica y dice que dentro de las iglesias no católicas o dentro de las comunidades no católicas, sí hay medios de gracia y también hay salvación.
Entonces yo te hacía esta pregunta y te decía que de qué manera tú explicas que la iglesia es infalible, o sea, que no tiene error a la hora de transmitir una enseñanza. ¿De qué manera tú puedes lidiar estos dos casos? Bien, buenísimo. Y yo te respondía lo siguiente y me parece muy apropiado traer la pregunta a colación para que la gente entienda de dónde es que surge la charla, cuál es el origen de la charla. Voy a decir dos cosas al respecto. Número uno, te voy a dar la misma respuesta que te di hace unos días atrás. La verdad es que no podría responderte, porque desconozco el detalle de la cuestión. Es algo que, discúlpenme, puede ser que con algunos no cumpla con sus expectativas, pero yo no tengo conocimiento exhaustivo respecto a cada una de las cosas que ocurrieron en cada uno de los concilios durante los últimos 2000 años que tiene la Iglesia Católica. ¿Y cómo sabes que la Iglesia... Pará, cachito, ¿me dejás cerrar? Te lo voy a decir, quédate tranquilo. Ajá. Pero déjame cerrar la idea porque si no, vos no vas a entenderme. Yo busco entenderte, Dale. pero si no, vos no me vas a entender. Entonces, yo no tengo conocimiento exhaustivo de cada uno de los concilios. Si eso fuera necesario para ser católico, ser cristiano, imagínate, bajo los mismos parámetros le tendríamos que pedir a todos los evangélicos que antes de que le den la bienvenida a alguien nuevo dentro de las filas de su congregación, de su iglesia, tienen que leer toda la Biblia para responder todas las objeciones que se plantean a la Biblia y demás. Imagínense de que sería una cosa de loco. Nunca se admitirían nuevos cristianos a las comunidades. Pero ellos no hacen eso. De la misma manera, los católicos no piden tampoco de que los nuevos fieles tengan conocimiento exhaustivo respecto a cada uno de los concilios que se han dado durante los 2000 años de existencia de la Iglesia Católica. Por ende, la verdad, pido disculpas si no cumplo con las expectativas de alguien, pero esas preguntas prefiero no responderlas porque trato de ser honesto con la audiencia. Cuando de algo sé y creo que puedo dar una opinión, la doy. Cuando de algo no sé, no se me cae el pelo, no se me cae el pelo por admitir que no sé. Ahora, lo que vos estás planteando, y acá me parece súper interesante, lo que vos estás planteando es un supuesto caso de contradicción. Hay una, al menos podríamos decir al principio, hay una aparente contradicción, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Te entendí bien, ¿verdad? Uh-huh. Bien, buenísimo. Entonces, la aparente contradicción, sin resolverse, acarrearía un gran problema para el protestante, ¿no? Porque si hay una contradicción, la Iglesia no puede ser lo que afirma acerca de sí mismo. Pero es que bajo este criterio también tienen los protestantes el problema de la Biblia. ¿Y qué pasa con las aparentes contradicciones en las Escrituras? ¿Qué pasa? ¿Cómo las resolvemos? ¿Cómo resolvés? Y reitero, esto para que no me saquen de contexto. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, de pe a pa. La Biblia completa, ¿está bien? Con los 7 deuterocanónicos incluidos. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Lo único que quiero hacer es evaluar bajo este criterio lo que ellos también sostienen y si ellos son capaces de resolver los conflictos por los cuales nos acusan. Si las aparentes contradicciones sin una resolución exhaustiva y contundente es un jaque mate para la fe de los católicos, mi pregunta es ¿cómo resuelven los protestantes las aparentes contradicciones en las Escrituras? Para el católico eso no es problema, porque hay una doctrina católica expresa por el magisterio de la Iglesia Católica que a nosotros nos permite armonizar estos textos. Pero ¿qué pasa cuando no hay un magisterio vinculante e infalible para una determinada comunidad? ¿Cómo resuelven las aparentes contradicciones? Bueno, es el buen deseo de que, bueno, esto no se contradiga. ¿Está bien? Entonces, ese es un punto. Número 2, ese es el primer punto. ¿Qué hacemos con las aparentes contradicciones en la Biblia? ¿Que acaso estas aparentes contradicciones, sin una respuesta exhaustiva, definitiva, demostrarían que la Biblia no es palabra de Dios? Yo no creo que sea así. Espero que para Barragán tampoco sea así y que demuestre que nos muestre cuál es el camino para resolver estas cuestiones. Y punto número 2 es el siguiente. Yo no necesito responder esta clase de preguntas para afirmar de que la Iglesia es infalible. No lo necesito. No necesito porque si nosotros tuviéramos si fuera necesario tener todo el conocimiento y responder cada una de las objeciones que se planteen de manera definitiva para poder con firmeza decir esto es verdad, deberíamos ser Dios para suscribirnos a la Iglesia de Dios. Evidentemente esto no es así. Estamos llamados
a la fe, una fe que va caminando con la razón. Evidentemente nosotros tenemos buenas razones para justificar lo que creemos, porque es que creemos lo que creemos, pero hace falta también la fe. Ahora, dentro de esas razones que justifican nuestra fe, yo puedo brindar razones del por qué es que creo que la iglesia es infalible. Y podría dar varias de esas razones. Número 1, las enseñanzas de Jesús. Número 2, el canon de las Escrituras. No podría existir un canon del Nuevo Testamento. No podría señalar a alguien como verdad de que un determinado libro es palabra de Dios si no hubiese una iglesia infalible que así nos lo declarara. Y así podría continuar dando varias razones. Pero obviamente ese no es el objetivo, porque si no, no tendría él tiempo para responder cada uno de estos planteos. Así que no necesito responder esas cosas para justificar mi creencia en que la iglesia es infalible. Claro, entiendo. Mira, Santiago, cuando yo te hago esa pregunta y dices que no tienes la necesidad de responder a esas preguntas, yo creo que por eso has caído en el error. Ajá. Y por eso has caído en la mentira de la Iglesia Católica de pensar que la Iglesia Católica es infalible, porque desconoces, y te lo digo con todo respeto, e ignoras la historia. Okay. Y cuando tú ignoras tu propia historia, estás dispuesto otra vez a volverla a repetir. Ajá. Entonces, como tú ignoras parte de tu historia, ignoras parte de tus concilios, ignoras parte de ese desarrollo, como ignoras toda esa parte, por eso fuiste engañado por la Iglesia Católica. Okay. Porque sí tienes necesidad de responder. Porque de lo contrario, esa es una falacia circular, la cual tú no puedes probar. Okay. Yo te puedo probar muchos errores de la Iglesia Católica Romana, y te puedo probar que la Iglesia Católica Romana jamás se puede demostrar que es infalible. Y tú dices que con el canon bíblico, te voy a poner un ejemplo, Santiago. En el concilio de Cartago y de Hipómana en el siglo IV, ¿sí?, cuando se lleva a cabo la resolución de los libros, aparecen 2 libros de Esdras, primero y segundo libros de Esdras. En el segundo libro de Esdras, en el primer libro de Esdras, como venía en la Vulgata, era Esdras y Nehemías. En el segundo libro de Esdras venía el tercer libro de Esdras, que era el Apocalipsis de Esdras. Y ese libro está incluido en los concilios de Cartago y de Hipona. Ese libro ustedes lo quitan hasta el concilio de Trento en el siglo XVI. Ajá. Entonces, ¿por qué tienen que quitar un libro de tercero de Esdras en el siglo XVI si tú dices que la iglesia transmite de manera infalible y no se equivoca? Y te puedo probar muchas fuentes históricas. Hugo de San Víctor en el siglo XII, que era el abad de París, de Francia, también hace una compilación de los libros de la Biblia y quita muchos libros que ustedes agregaron a la Vulgata latina después de la muerte de Jerónimo. Y estamos hablando de libros que tienen los coptos, que tienen los armenios, que ustedes no tienen. Entonces, no puedes probar tampoco que la Iglesia Católica es infalible en la definición dogmática, Santiago. ¿Por qué? Porque yo te puedo probar que no tienen la misma lista del siglo IV. No lo pueden probar. Ahora, volviendo al tema. Tú dices que no tienes por qué responder esas preguntas. Bueno, tienes que responderlas. ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo tu propia fe. Cuando tú llegas a la conclusión y dices que si yo creo en el consenso unánime de los padres de la iglesia, etcétera, para creer y vincular una verdad de fe, Santiago, eso es lo que tú no puedes probar. Y eso es lo que ustedes no pueden probar. ¿Por qué? Porque ningún padre de la iglesia interpretó como ustedes interpretan. Ni siquiera ustedes cumplen lo que reza el catecismo del Papa Pío, que deben de llevar a cabo el consenso unánime. De lo contrario, tienes la carga de la prueba. ¿Qué cantidad numérica de los padres de la iglesia dijeron que la iglesia era infalible? ¿Quién dijo de esa manera? Bueno, eso se llevó a cabo dentro de los concilios, pero no decían que la iglesia era infalible. Se decía que lo que se decía solemnemente, el concilio era infalible. En el concilio no nada más estaba Roma y estaba el Papa. En el concilio estaba Occidente, estaban los armenios, estaban los coptos, estaban los de Constantinopla. Entonces, ustedes deberían de considerar a los ortodoxos infalibles, deberían de considerar a los coptos infalibles, deberían de considerar a los armenios infalibles, deberían de considerar a los alejandrinos infalibles. De lo contrario no creen igual que tú. Entonces, si no creen igual que tú, ¿de qué manera dices tú que la iglesia siendo infalible? Tú tendrías que demostrarme históricamente que solo Occidente es infalible a la luz de la historia. No me vas a salir con un concilio de los cánones de Calcedonia donde dice que lo que se dice de manera solemne se enseña de manera infalible, porque ahí estaban participando otras jurisdicciones, las cuales ustedes dicen que eso no es infalible. Ustedes se lo atribuyen nada más a Occidente. Entonces, yo en esta participación quiero que me pruebes
¿por qué ustedes no aceptan a los coptos, a los alejandrinos, a los de Oriente, que son infalibles? Bien, buenísimo. Número uno, quiero resaltar acá algo que dijiste. Estás combatiendo un muñeco de paja nuevamente, o sea, caes en una falacia porque estás combatiendo algo que yo no dije, estás tergiversando mis palabras. Hace minutos nada más dijiste de que, criticando mi afirmación, de que no todos lo interpretaron de la misma manera, refiriéndote a la infalibilidad de la iglesia, cuando yo dije de que la voz de la tradición a una sola voz, la voz de los padres a una sola voz, interpretaron todos de la misma manera el tema de la Eucaristía. ¿Se entiende? Entonces, no tergiverses mis dichos, porque yo estaba hablando de la Eucaristía. ¿Qué pasaría si yo te mostrara a vos que todos los padres de la iglesia, la voz de la tradición, a una sola voz, interpretan los pasajes en los que se refiere Jesús a la Eucaristía de la misma manera? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, de la misma manera. Bueno, evidentemente ahí a vos no te importaría porque le cerrás la puerta a la historia cristiana y simplemente pensás de que tu interpretación personal es la correcta. Ahora, sí me quiero centrar en un punto que me parece que va a representar un problema para vos. Nuevamente, vos lo que me estás trayendo a colación es un problema de una supuesta contradicción. Y si existe una contradicción, nuevamente, evidentemente, la iglesia no es infalible, sino que es falible. Bien, buenísimo. ¿Qué pasaría si bajo ese mismo criterio evaluáramos la Biblia? Podría darte varios ejemplos, pero concretamente quisiera preguntarte lo siguiente. En Génesis capítulo 1, verso 24 dice la Biblia: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Evidentemente las bestias del campo fueron hechas antes que el hombre. Pero ¿qué pasa si vamos a Génesis 2, Génesis capítulo 2, verso 18? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que el hombre ya estaba hecho y dijo, entonces Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, después de la creación del hombre. ¿Qué fue primero, el hombre o las bestias? ¿Cómo resolvés esta contradicción? Te estoy esperando, prende si querés el micrófono. Te espero, te estoy escuchando. ¿Es pregunta, digo? Sí, es pregunta. Claro, no hay ninguna contradicción, Santiago, no hay ninguna contradicción y esa interpretación la interpretaron los judíos y la iglesia lo creyó de parte de los judíos. Entonces, cuando tú tratas de decir que en este versículo hay una contradicción, fíjate nada más hasta dónde llegan ustedes, Santiago, y ahorita te voy a responder la pregunta. ¿Hasta dónde llegan ustedes que son capaces de cuestionar la misma Biblia, la misma palabra de Dios para salvaguardar a la Iglesia Católica Romana? Entonces, no hay ninguna contradicción. Hay una tradición hebrea que explica muy bien esto y te la puedo explicar ahorita, nada más necesito buscar aquí la información que no la tengo aquí a la mano, pero sin ningún problema ahorita te la respondo. Bueno, no, pero sin apelar a una fuente. ¿Vos cómo lo resolves? ¿Qué fue primero, la bestia o el hombre? Yo he estudiado, ¿cómo? ¿Qué fue primero, las bestias o el hombre? El hombre fue primero hecho. Ok. Y cuando Génesis capítulo 1, verso 24, dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Y en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, aquí la Biblia está equivocada, porque está primero describiendo la creación de las bestias y luego la creación del hombre. No, no hay ninguna contradicción, Santiago. Lo que pasa que dentro de los hebreos había dos tradiciones. Dentro de los hebreos había dos tradiciones, ahorita lo que estoy recordando el texto, y dentro de esas dos tradiciones, un ejemplo, en Génesis 1:18 es cuando Dios hace al hombre. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo primero? Si leemos Génesis capítulo 2 en adelante, nosotros encontramos que según se vuelve a repetir la creación del hombre, pero no es así, sino que es el orden cronológico. ¿En qué sentido? ¿En qué orden cronológico se llevaron a cabo? Nuevamente, es concreta la pregunta. ¿En qué orden cronológico se llevó a cabo? ¿Primero la bestia o primero el hombre? Pero déjame, el hombre, como dice Génesis 1:18, okay. Pero déjame explicártelo. Entonces, primero fue el hombre. ¿Génesis 1:18? No sé el texto que dice de Génesis 1. ¿Fue 1:18 o cuál fue? ¿O 1:20? No.
En 1.24 describe que primero crea las bestias y luego en el 26 al hombre. En el capítulo 2 es que crea primero al hombre y luego a las bestias. Esto, ¿cómo me lo resolvés vos? Y por otro lado, no me gusta que empantanes ahí la discusión diciendo que tergiverso la Biblia con el objetivo de defender mi catolicismo. Lo único que estoy aquí señalando, mostrando, dejando en evidencia es que bajo el criterio de la aparente contradicción, vos tampoco podrías creer que la Biblia es palabra de Dios, porque esto es una aparente contradicción. Reitero, nosotros como católicos tenemos un magisterio que nos explicita la revelación y nos comunica cuál es la respuesta a esto, pero ustedes no lo tienen. Recordad que el ejercicio fue con el objetivo de mostrar que bajo tus criterios, para demostrar que la iglesia no es infalible, yo también con ese criterio podría mostrar que la Biblia no es infalible, porque vos no podés resolver esta pregunta que te hice, y podría hacerte más. Santiago, una pregunta. ¿Y cuál es la explicación que da la Iglesia Católica? Bueno, ¿te parece primero me respondés vos y después yo? Así no te me escapás. ¿Qué explicación da la Iglesia Católica? Perdón, ¿me permitís? Yo te hice, porque me parece sin un recurso demasiado bajo, no responder y tirarle la pelota de la carga de la prueba al otro. Tienes magisterio, yo no tengo magisterio. Bueno, por eso quiero saber cómo vos resolvés esto. Santiago, te pregunto, tú ya preguntaste. Pero no me respondiste. ¿Qué explicación da la Iglesia Católica? No me respondiste. Yo necesito de que me respondas, que tratemos. Te dije que había dos tradiciones. Hay dos tradiciones que se contradicen entre sí. No se contradicen entre sí. Pero si una dice que fue primero la bestia y la otra dice que fue primero el hombre. No, Santiago, tranquilo. No se contradicen. Ahorita te lo voy a explicar. Explícamelo, dale. Preguntarte. No, explícamelo. No. No, explícamelo. ¿Sabés lo que pasa? No me querés explicar porque no tenés una respuesta para esto. Lo voy a explicar y tú tampoco. No tenés una respuesta. Yo sí tengo una respuesta. No. Dame tu respuesta y yo te doy la mía. Pero no te esquives. Un magisterio infalible. No lo esquives. Respondeme la pregunta que te hice. Respondeme el problema. No te vayas por la tangente. Respondémelo. Dale, yo te espero y te dejo hablar siempre y cuando me respondas el planteo que te hice. ¿Tú tienes el magisterio infalible? Sí. Yo te doy la respuesta una vez que tratemos el punto que yo te presenté. No la sabes tampoco, ¿verdad? Yo te doy la respuesta siempre y cuando primero vos me respondas mis interrogantes respecto al punto que te presenté. Mira, Santiago. Vos dijiste que hay dos tradiciones. Bien, hay dos tradiciones. Una tradición queda plasmada en Génesis 1 y otra tradición queda plasmada en Génesis 2. Estas dos tradiciones de los judíos parecen contradecirse. No se contradicen. Una dice de que primero fueron las bestias, la otra dice que primero fue el hombre. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Cuando me dejes hablar, te respondo. Te estoy dejando hablar, pero no te vayas del tema. No, claro que no. Dale. Ok. Mira, Santiago. Hay dos tradiciones ahí, hay dos tradiciones dentro de los hebreos. La misma respuesta que tiene la Iglesia Católica conservadora es la misma respuesta que tiene la Iglesia Evangélica. Y esa no fue una definición dogmática de la Iglesia Católica infalible, esa es una ignorancia de parte de los católicos, decir, es que la Iglesia resolvió esto porque es infalible. Eso es ser ignorante totalmente de la historia de la Biblia. Esa es una tradición hebrea y los cristianos aprendieron de los hebreos a explicar esto. Y se llega a la conclusión, tanto protestantes y católicos, que había dos tradiciones y las dos tradiciones quedaron plasmadas en Génesis. ¿Se contradice? Por supuesto que no. Y ahorita te voy a dar la explicación, pero necesito leer el texto. Entonces, Santiago, yo te regreso a ti la pregunta. No, respóndeme. Respóndeme, porque lo único que me estás diciendo acá es que habían dos tradiciones. No, yo sé la respuesta. Bueno, dame la respuesta. No, dame la respuesta. No me respondas. Dame la respuesta porque te estás yendo por la tangente. Yo te la voy a dar, pero siempre y cuando vos me des la respuesta. La Iglesia es infalible. Después yo te respondo la pregunta que me estás haciendo. Vos te estás yendo por la tangente. Tu magisterio. Hay 4.000 personas conectadas que se están dando cuenta que no me estás queriendo responder. Respondeme lo de las dos tradiciones. Vos estás señalando que hay dos tradiciones. Estas dos tradiciones se contradicen aparentemente entre sí. No. Estas dos tradiciones, no te dejo hablar porque te está yendo por la tangente mintiéndole a la gente. Lo único que me decís es que hay dos tradiciones, pero estas dos tradiciones aparentemente se contradicen. Vos me decís que no se contradicen, demostrámelo. Una dice que primero aparecieron las bestias, la otra dice que después del hombre aparecieron las bestias. Demostrame cómo. Entonces, Santiago, yo te regreso a ti la pregunta. No, respóndeme.
Respondeme, porque lo único que me estás diciendo acá es que habían dos tradiciones. No, yo sé la respuesta. Bueno, dame la respuesta. No, dame la respuesta. No me respondas. Dame la respuesta porque te estás yendo por la tangente. Yo te la voy a dar, pero siempre y cuando vos me des la respuesta. La iglesia es infalible. Después yo te respondo la pregunta que me estás haciendo. Vos te estás yendo por la tangente. Tu magisterio. Hay 4.000 personas conectadas que se están dando cuenta que no me estás queriendo responder. Respondeme lo de las dos tradiciones. Vos estás señalando que hay dos tradiciones. Estas dos tradiciones se contradicen aparentemente entre sí. No. Estas dos tradiciones, no te dejo hablar porque te está yendo por la tangente mintiéndole a la gente. Lo único que me decís es que hay dos tradiciones, pero estas dos tradiciones aparentemente se contradicen. Vos me decís que no se contradicen, demostrámelo. Una dice que primero aparecieron las bestias, la otra dice que después del hombre aparecieron las bestias. Demostrame cómo resolvés estas aparentes contradicciones. Demostrámelo. Claro. Mira, Santiago. Ahora sí me vas a dejar hablar porque estás desesperado. No estoy desesperado. Lo que pasa es que no me gusta la gente que miente. Aquí hay una... A los mentirosos no los dejo hablar. Santiago. Te escucho. Y estás desesperado, mira. Aquí hay una gran diferencia. Tú dices que hay 4.000 personas en vivo. Es el momento de mostrarle que tu iglesia tiene una definición dogmática infalible. ¿Cuál es, Santiago? Ustedes todos están viendo que no me está queriendo responder, ¿verdad? Santiago, no te vayas por las ramas. Reitero, chicos, yo estoy diciendo lo siguiente. ¿Cuál es? Primero hago una pregunta y luego yo respondo la pregunta que él me hace como orden del diálogo. Hay un orden en el diálogo. Yo hago una pregunta que pretende por medio de la misma explicar que bajo el criterio establecido por el mismo señor Barragán podría yo poner en tela de juicio la infalibilidad de la escritura. Pero él, como no puede responder esta pregunta, no lo va a hacer y se desvía, se va por la tangente. Nuevamente, estas dos tradiciones aparentemente se contradicen. ¿Cómo lo resolvés? ¿Cómo lo resolvés? Dale, mostrame que no se contradicen. Mostrámelo. No vengas con esas cosas. Por eso, yo sé la respuesta. Dámela. Pero yo quiero que tú... ¿No ven, chicos? Estos son los apologetas protestantes. Terminan siendo mentirosos porque dicen, yo tengo la respuesta, pero no te la quiero dar por alguna razón misteriosa. Salvador, si no vas a dar la respuesta, te doy las gracias por haber visitado nuestro canal. No, vamos a seguir, claro que... Bueno, dame la explicación de esas dos tradiciones, dámela. Dámela. Santiago, pero ¿a poco es inválido que yo te pregunte a ti? Yo no te estoy diciendo que sea inválido, yo te estoy diciendo simplemente de que vos, sin darme la respuesta, pretendés que abordemos otro tema. Yo te estoy diciendo, vamos a seguir un orden. Te hago primero el cuestionamiento, porque recordá de que vos sos el que trajo el criterio de la contradicción. Yo te dije, bajo ese criterio... Yo también podría poner en tela de juicio la infalibilidad de la Biblia. Y te presenté un caso y vos no lo estás pudiendo responder. Nuevamente, ¿cómo armonizás esas dos tradiciones? Decímelo. Claro. Mira, Santiago, hay dos tradiciones y estas dos tradiciones no se contradicen. Yo sé la respuesta. Pero yo lo que quiero es evidenciarte que tú ni siquiera... Dame la respuesta. Si la sabes a la respuesta, dámela. Pero déjame hablar. No, quiero que me des la respuesta. Dame la respuesta. Problema tuyo, Santiago. Bueno, está bien. ¿Vas a dar la respuesta? Si no, terminamos acá. ¿Vas a dar la respuesta? Sí. Dámela. Dale, dámela. ¿Por qué me quieres echar? Porque estás queriendo... No, si desde hoy te estoy preguntando, yo fui el que te invitó a venir. Entonces, dame la respuesta. ¿Cómo armonizás esas dos tradiciones hebreas? ¿Cómo las armonizás? Mira, Santiago, no hay ninguna contradicción. Lo dijiste 5 veces ya. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla al... Contradicción? Quedando como un ignorante. No, yo te puedo asegurar que toda la gente acá, 4.000 personas se están dando cuenta que sos un mentiroso, que lo único que quiere hacer es atacar a la iglesia sin poder justificar lo que cree. Déjate de tu paranoia, Santiago. No, es que sos mentiroso. Mostrame cómo se armonizan esas dos tradiciones, mostrámelo. Ok, ahí te lo voy a demostrar, mira. No se contradice jamás la Biblia, y te lo digo por sexta vez, y no me canso de decirlo. ¿Qué es lo que tiene que ver este pasaje? Un ejemplo, si nosotros vemos Génesis 1:26, creo que es el que estás dando. Entonces, aquí vemos una visión panorámica de la creación. Una visión panorámica, cronológica y general. ¿Cronológica es? El cielo, pero déjame hablar. Santiago. No, te pregunto para entenderte y no sacarte de contexto. ¿Es cronológica? No, ya que acabe, me preguntas. Ok, dale. Cuando acabes te pregunto, dale. Ajá.
Entonces vemos el orden, lo que es el cielo, la tierra, los animales y el hombre, ¿sí? Dice que Dios creó al hombre, vará a su imagen, creó al hombre a su imagen, y aquí vemos lo que es una identidad espiritual de parte de Dios, donde el hombre es el representante de Dios, porque está hecho a su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, la otra tradición que yo te estoy explicando de parte de los hebreos, sí, no contradice a Génesis 1:26, sino que Génesis capítulo 2 va a detallar lo que se dijo en Génesis capítulo 1 y explica cómo Dios creó al hombre de manera física, al hombre del polvo de la tierra. Y acá en Génesis 1 no dice, si no mal recuerdo, sino es en Génesis 2 donde dice que del polvo de la tierra creó Dios al hombre y sopló en su nariz. Entonces, cuando yo te hablo de orden cronológico, estamos hablando en Génesis 1, cómo Dios crea todas las cosas y le da una identidad al hombre de manera espiritual. Génesis 2, vemos que Dios lo crea al hombre físicamente del cuerpo, del polvo de la tierra, y le da soplo de vida, y el hombre es un ser viviente. Entonces, aquí hay una conclusión lógica. En Génesis 1:26 se describe la creación del hombre en términos de ¿qué? De propósito, de dignidad y de imagen espiritual. En Génesis capítulo 2 vemos que describe el proceso físico y espiritual, cómo Dios le da vida al hombre. Esas son las dos tradiciones que yo te vengo hablando. O sea, en Génesis 1 no hay una creación física. Que no se contradicen. En Génesis 1 entonces no hay una creación física en Génesis 1. No estoy diciendo que no hay una creación física, Santiago. La creación de parte de Dios del hombre es instantánea. Está bien, es física. Mira, en ambos casos, en Génesis 1 y Génesis 2 es física. Déjame explicártelo, ¿sí? No, porque estás desviando de vuelta el tema. En Génesis 1 y Génesis 2 es física, ¿verdad? Santiago, no levantes muñecos de paja. Yo sé que estás desesperado. No, porque primero decís que es una creación al estilo de identidad espiritual y luego decís que es física. ¿En las dos son físicas? Santiago, pero déjame explicarte. Te pregunto concretamente, ¿en las dos son físicas? No, no te voy a responder sí o no. Déjame desarrollar una idea. Es que no podés responder, Titán. Las dos son cronológicas. En la Génesis 1 me decís que sí. Génesis 2. ¿Responderte o tú vas a responder por mí? No, es que no estás respondiendo desde hoy. Es que sí estoy respondiendo, pero no te gusta. No. Bueno, hay 4.000 personas que se están dando cuenta que no estás respondiendo, ¿verdad? Se den cuenta y que aplaudan. Por favor, déjenmelo saber. Déjame explicarte. Entonces, Génesis 1:26, te estoy hablando que está hablando del propósito. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Yo no estoy hablando de una creación espiritual y de una creación física y pasaron muchos años y había dos hombres creados. No, estoy hablando Génesis 1:26 cuando Dios dice entre la Trinidad, hagamos al hombre. Y lo hizo. Pero vemos en Génesis 2:7, donde se lleva a cabo esa creación y lo hace de la tierra. Pero en Génesis 1 también se lleva a cabo la creación. No hay contradicción. Pero hermano, en Génesis capítulo 1, verso 27, se lleva a cabo la creación física. ¿Cómo me vas a decir que es en Génesis 2? Por otro lado, no respondiste el planteo. ¿Es cronológica yo a ti o no te puedo... No, es que no estás respondiendo, Titán. Okay, no estás respondiendo. Después yo te voy a preguntar. No estás respondiendo. En las dos tradiciones recibidas. 23 minutos hablando y no me dejas... Titán, está todo bien, pero no te voy a dejar hablar siempre y cuando evadas o mientas respecto al planteo. Santiago. Es que te estoy dejando hablar, pero evadís la pregunta que te hago. Y eso es engañar a la gente. No respondo como... Estás engañando a la gente. Estás engañando a la gente. Y la gente se está dando cuenta. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 describe una creación física. La diferencia es que en Génesis capítulo 1 las bestias son primero creadas antes que el hombre. En Génesis capítulo 2 el hombre es creado antes que la bestia. Eso es lo que vos me tenés que resolver y armonizar. ¿Por qué en una parece que la historia se lleva a cabo de una forma distinta y contradictorio a la otra? ¿Cómo armonizás eso, Titán? Cronológicamente, vos me decís Génesis capítulo 1, ¿es cronológico? Bien, entonces Génesis capítulo 2, ¿es cronológico, sí o no? ¿Dónde dice Génesis 1:26 que Dios creó al hombre de la tierra? ¿De la tierra? ¿Cómo de la tierra? Del polvo de la tierra. ¿Dónde dice Génesis 1:26? ¿Y pero qué tiene que ver eso? Eres un mentiroso, Santiago, y deshonesto. ¿Pero qué tiene que ver? Guardar la infabilidad de tu hijo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Al mundo. Escucha lo que yo Vamos a leer el pasaje.
Leemos el pasaje. Mentiroso. ¿Me permitís leer el pasaje? ¿Me permitís leer el pasaje? No. ¿Podemos ir a la Biblia? Santiago. ¿Me permitís leer la Biblia? No hablamos por tiempos. ¿Me permitís leer la Biblia? 5 minutos para no. No, porque con engañadores, con embaucadores no se le puede dar tiempo sin interrupciones. Mentirosos. No, vos sos el que está mintiendo y la gente sabe que estás mintiendo. Reitero, ¿me permitís leer la Biblia? De tu iglesia. ¿Puedo leer la Biblia? ¿Me dejás leer la Biblia? Y ese es el problema. ¿Me dejás leer la Biblia o también te vas a oponer a que lea la Biblia? Hablar por tiempos de la Bueno, responsabilidad Titán, de la iglesia. te mando un gran abrazo y que Dios te rebendiga. Yo sé que Chau, eres chau. cobarde y tienes miedo. En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, tú nos brilla sin cesar. Los apologistas al mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios.